una estrella acaba de ser confirmada que desafía toda comprensión del tamaño. Si reemplazara nuestro Sol, su superficie se extendería más allá de la órbita de Saturno, consumiendo Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter en su interior. La luz, moviéndose a 300.000 kilómetros por segundo, necesitaría más de 9 horas solo para cruzar su diámetro. Los científicos la llaman Stephenson 2-18. Es una supergigante roja moribunda tan vasta que su existencia empuja la física estelar a sus límites absolutos. Su radio mide más de 2.150 veces el del Sol. Eso es 2.000 millones de kilómetros de diámetro. Esta estrella no debería existir según lo que creíamos saber sobre límites estelares. Pero existe. Y su escala pura nos obliga a repensar cuán grande puede crecer realmente una estrella antes de desgarrarse. Si estás listo para presenciar el objeto más grande jamás descubierto en el universo, dale like y suscríbete. Prepárate. Lo que viene redefine la palabra grande. La luz tarda tiempo en viajar. Cuando observas la Luna, la ves como era hace 1 segundo y medio. Mira la estrella más cercana y presencias luz que partió hace 4 años. Cada fotón que cruza el espacio lleva una imagen congelada del momento en que comenzó su viaje. Durante la mayor parte de la historia humana, Stephenson 2-18 no existía para nosotros. No porque estuviera demasiado distante, sino porque estaba completamente oculta detrás de gruesas paredes de polvo interestelar. Incluso los telescopios ópticos más poderosos del siglo XX habrían visto solo oscuridad, donde esta estrella arde con el poder de 440.000 soles. La Vía Láctea está atravesada por enormes nubes de gas y polvo, restos de muertes estelares pasadas que se acumulan más densamente hacia las regiones interiores de la galaxia. Este polvo está compuesto de granos microscópicos, compuestos de carbono, silicatos, moléculas congeladas. Cada grano mide aproximadamente el mismo tamaño que la longitud de onda de la luz visible. Cuando la luz visible encuentra estas partículas, se dispersa eficientemente, como la luz solar en niebla densa. El resultado es extinción. Las estrellas detrás de nubes de polvo se vuelven más tenues, más rojas, o desaparecen completamente de la vista. Stephenson 2-18 se encuentra detrás de algunas de las extinciones más pesadas de toda la Vía Láctea. En longitudes de onda visibles, está efectivamente borrada. Su luz se reduce por factores de decenas de millones. Incluso si fuera una de las estrellas más brillantes de la galaxia, los telescopios ópticos tradicionales no verían absolutamente nada. Durante milenios, esta estrella brilló invisible para la humanidad. No por su debilidad, sino por las paredes de polvo antiguo que guardaban su secreto. Entonces la tecnología cambió todo. La luz infrarroja tiene longitudes de onda más largas que la luz visible. Varias veces más largas. Estas longitudes de onda extendidas pueden deslizarse entre los granos de polvo con mucha menos dispersión. Es física fundamental. Cuando la longitud de onda de la luz es mayor que el tamaño de la partícula que encuentra, la dispersión cae dramáticamente. Donde la luz visible choca contra granos microscópicos y rebota en todas direcciones, la luz infrarroja simplemente fluye alrededor. El universo que parece oscuro y vacío para telescopios ópticos se vuelve súbitamente abarrotado y luminoso cuando cambias al infrarrojo. Es como tener visión de rayos X para el polvo cósmico. De repente, regiones enteras de la galaxia previamente invisibles se revelan. El centro galáctico, completamente oscurecido en luz visible, se enciende en infrarrojo. Viveros estelares ocultos detrás de nubes moleculares densas aparecen por primera vez. Y estrellas individuales que han estado brillando durante millones de años
pero nunca fueron vistas, finalmente emergen de la oscuridad. Los primeros detectores infrarrojos eran primitivos según estándares modernos. Sensibles pero limitados. Requerían enfriamiento criogénico para funcionar. Capturaban solo pequeñas regiones del cielo a la vez. Las imágenes eran borrosas, los datos ruidosos. Pero incluso estos instrumentos tempranos transformaron la astronomía. Revelaron una galaxia diferente de la que veíamos en luz visible. Una galaxia más cálida, más polvorienta, más activamente formando estrellas de lo que nadie había sospechado. En 1990, el astrónomo Charles Bruce Stephenson estaba catalogando objetos infrarrojos cuando notó algo inusual. Un denso grupo de fuentes brillantes agrupadas en la dirección de la constelación Scutum. No eran aleatorias. Estaban demasiado cerca unas de otras, demasiado concentradas para ser coincidencia. Esto sugería un cúmulo estelar real, un grupo de estrellas que se formaron juntas del mismo material y permanecieron gravitacionalmente ligadas. Pero en ese momento, la tecnología no permitía análisis detallado de cada objeto individual. Los detectores no tenían suficiente resolución. Las técnicas de procesamiento de datos eran limitadas. Stephenson anotó el cúmulo. Lo etiquetó en su catálogo como Stephenson 2. Publicó las coordenadas y características básicas. Y luego pasó a otros objetivos. El cúmulo quedó en gran medida olvidado durante años. Un objeto curioso en una lista larga de curiosidades. Pero a medida que la tecnología infrarroja mejoró, otros astrónomos regresaron a esas coordenadas con instrumentos más poderosos. Lo que emergió de esos datos fue absolutamente asombroso. El cúmulo no solo contenía estrellas, contenía un zoológico de objetos raros y extremos. Más de 20 supergigantes rojas identificadas. Eso es extraordinario. Las supergigantes rojas son estrellas masivas en las últimas etapas de evolución. Son raras porque la fase dura solo un parpadeo en tiempo cósmico. La mayoría de las estrellas pasan la mayor parte de sus vidas quemando hidrógeno establemente. Esa fase puede durar millones o miles de millones de años dependiendo de la masa. Pero la fase de supergigante roja, cuando la estrella se hincha a tamaños enormes y comienza a quemar elementos más pesados, dura apenas cientos de miles de años. A menudo mucho menos. Encontrar incluso una supergigante roja es notable. Encontrar dos cerca una de otra es suerte. Encontrar más de 20 agrupadas en un volumen de espacio relativamente pequeño es evidencia de algo especial. Stephenson 2 no es un cúmulo ordinario. Es un cúmulo masivo joven, donde las estrellas más pesadas todas están alcanzando el final de sus vidas aproximadamente al mismo tiempo. Las estrellas se formaron del mismo material hace aproximadamente 17 millones de años. Las más masivas evolucionaron más rápido. Ahora todas están hinchándose, enfriándose, preparándose para explosiones finales. Es una instantánea de evolución estelar. Un cementerio en cámara lenta donde podemos ver docenas de estrellas muriendo simultáneamente. Cada una en una etapa ligeramente diferente del mismo proceso. Algunas apenas comenzando a expandirse. Otras ya perdiendo masa violentamente. Todas destinadas a explotar como supernovas en los próximos cientos de miles de años. Para los astrónomos, Stephenson 2 es un laboratorio natural. Un lugar donde pueden estudiar muerte estelar masiva en detalle estadístico. Entre estos gigantes, una estrella inmediatamente se destacó de todas las demás. No por casualidad. No por error instrumental, sino por una diferencia real, medible y asombrosa. Era más brillante en infrarrojo que cualquier otra en el cúmulo, significativamente más brillante, más fría en temperatura superficial, rondando apenas 3200 Kelvin, pero abrumadoramente luminosa en producción total de energía.
Su firma espectral no coincidía con nada esperado. Su producción total de energía no podía explicarse solo por masa o actividad nuclear normal. Algo sobre su tamaño físico era fundamentalmente diferente de cualquier otra estrella observada. Los números iniciales, cuando fueron calculados por primera vez, parecían imposibles. Demasiado grandes para ser reales. Errores demasiado extremos para ser creíbles. Los astrónomos pensaron que habían cometido un error. Verificaron calibraciones instrumentales repetidamente. Buscaron fuentes de contaminación de datos. Analizaron si múltiples estrellas podrían estar confundidas como una sola. Cada verificación confirmó el resultado original. Esa estrella, eventualmente catalogada formalmente como Stephenson 2-18, representaba algo que la teoría estelar apenas predecía podría existir. Un objeto en el límite extremo de lo que la física permite. Los resultados permanecieron constantes a través de múltiples observaciones independientes, diferentes equipos, diferentes instrumentos, diferentes técnicas de análisis, todos convergiendo en la misma conclusión imposible de evitar. Aquí está el desafío que enfrentaron los científicos. A distancias de 20.000 años luz, incluso las estrellas más grandes colapsan en puntos de luz. Ningún telescopio puede simplemente hacer zoom y revelar un borde visible. Medir algo tan remoto requiere reconstruir el tamaño físico de la estrella indirectamente, usando la luz como herramienta de medición. Los astrónomos necesitaban resolver 3 piezas de un rompecabezas cósmico: distancia, luminosidad, temperatura. Solo entonces podrían calcular el tamaño real. La distancia se determinó usando paralaje, el cambio aparente de posición de una estrella contra objetos de fondo distantes cuando la Tierra orbita el Sol. Para estrellas a miles de años luz, este cambio es casi imperceptiblemente pequeño. La nave espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea cambió todo. Lanzada en 2013, Gaia midió posiciones de casi 2.000 millones de estrellas con precisión extraordinaria. Detectó cambios tan pequeños como microarcosegundos. Eso es, como medir el ancho de un cabello humano desde 1.000 kilómetros de distancia. Gaia proporcionó un ancla de distancia confiable para Stephenson 2-18, aproximadamente 20.000 años luz de la Tierra. Con la distancia conocida, el brillo aparente puede convertirse en luminosidad absoluta. ¿Cuánta energía emite realmente la estrella? Los números eran extremos. Stephenson 2-18 emite aproximadamente 440.000 veces más energía que nuestro Sol. Cada segundo. Esa es la producción de energía de casi 500.000 de estrellas como la nuestra, comprimidas en un solo objeto. Pero la luminosidad sola no revela tamaño. Necesitas la tercera pieza. La temperatura se determinó analizando el espectro de la estrella. Cómo se distribuye su luz a través de diferentes longitudes de onda. Las estrellas calientes tienen su pico en luz azul y ultravioleta. Estrellas más frías brillan principalmente en rojo e infrarrojo. Stephenson 2-18 mostró una temperatura de aproximadamente 3.200 Kelvin. Eso es más frío que la superficie del Sol por casi el doble, alrededor de la temperatura de una llama de vela. Aquí es donde los números se vuelven imposibles de ignorar. La física dicta una relación simple pero inflexible. La ley de Stefan Boltzmann. La energía total que irradia una estrella depende de 2 cosas: su temperatura y su área de superficie. Si una estrella es relativamente fría, pero emite cantidades enormes de energía, solo hay una explicación posible. Área de superficie masiva. La estrella debe ser vasta. No hay otra opción permitida por la física. Cuando los astrónomos ingresaron los números en las ecuaciones,
el resultado fue asombroso. Radio calculado. Más de 2150 veces el radio del Sol. Intenta visualizar esa escala. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, Stephenson 2.18 sería una esfera más alta que un edificio de 100 pisos. Si colocas el Sol en el centro de Stephenson 2-18, Mercurio quedaría profundamente en su interior. Venus desaparecería. La Tierra se vaporizaría. Marte se consumiría. Júpiter, el planeta gigante que domina nuestro sistema solar, orbitaría todavía dentro de esta estrella. Solo Saturno estaría lo suficientemente lejos para escapar. La órbita de Saturno marcaría aproximadamente dónde termina la superficie de Stephenson 2-18. Pero aquí está lo que hace este descubrimiento verdaderamente perturbador. Esas mediciones vienen con incertidumbre. Las supergigantes rojas no son objetos sólidos con bordes afilados. Sus atmósferas se desvanecen gradualmente en el espacio circundante. No hay superficie dura, donde la estrella termina y el vacío comienza. El límite es más como niebla densa que como una pared. Dependiendo de qué longitud de onda usas para observar y qué método aplicas, el radio aparente puede variar por cientos de radios solares. Eso es incertidumbre del tamaño de sistemas planetarios enteros. Las supergigantes rojas también pulsan. Se expanden y contraen durante períodos que duran años o décadas. Su brillo cambia. Sus atmósferas se hinchan y se retiran. Stephenson 2-18 probablemente cambia de tamaño por cientos de millones de kilómetros con el tiempo. Imagina una estrella donde la distancia entre su superficie y el espacio vacío fluctúa más que la distancia de la Tierra al Sol. Eso introduce barras de error masivas en cualquier medición. Algunas observaciones sitúan a Stephenson 2-18 más cerca de 1800 radios solares. Otras empujan el límite más allá de 2300 radios solares. Pero aquí está el punto crucial. Cada medición creíble, incluso las estimaciones conservadoras, la sitúan por encima de todas las demás estrellas conocidas. Uiscuti, durante años considerada la más grande, probablemente mide alrededor de 1700 radios solares. Picanis Majoris, tal vez 1400. Westerlund 1-26 aproximadamente 1500. Incluso cuando aplicas incertidumbre generosamente, Stephenson 2-18 permanece la campeona. La estrella más grande, jamás confirmada con mediciones confiables. La confirmación no llegó en un solo anuncio dramático. Emergió silenciosamente a través de múltiples estudios durante años. Un artículo reforzó a otro. Equipos independientes, usando diferentes métodos y diferentes suposiciones, alcanzaron resultados similares. Para mediados de los años 2010, la comunidad astronómica aceptó en gran medida la conclusión. La estrella más grande conocida había sido identificada. No por casualidad, sino por el trabajo meticuloso de docenas de científicos construyendo sobre décadas de observaciones infrarrojas. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Stephenson 2-18 viola toda intuición sobre cómo deberían funcionar las estrellas. La gravedad atrae materia hacia adentro. Esa es una regla universal que gobierna todo en el cosmos. Desde partículas de polvo hasta galaxias enteras. Esperaríamos que las estrellas más masivas sean las más densas, más compactas, colapsadas bajo su propio peso tremendo. Stephenson 2-18 viola completamente esa expectativa de formas que desafían el sentido común. Es vasta no porque esté densamente empaquetada, es vasta porque la mayor parte de ella está casi vacía. Una envoltura etérea de gas tenue, sostenida contra la gravedad por fuerzas que apenas entendemos.
no está construida como un objeto sólido, ni siquiera como un líquido. Está construida como niebla, como la atmósfera de la Tierra si la extendieras a través de un volumen 1000 millones de veces mayor. El núcleo de Stephenson 2-18 ocupa una fracción casi insignificante de su volumen total. Si la estrella fuera una esfera del tamaño de la Tierra, el núcleo sería más pequeño que una canica. Aquí es donde ocurre la fusión nuclear real, el motor que impulsa todo. Presión inmensa, más de 1000 millones de atmósferas, y temperatura extrema, decenas de millones de grados, fuerzan núcleos atómicos juntos. Los núcleos se resisten. Están cargados positivamente. Se repelen electrostáticamente, pero a estas temperaturas y presiones, algunos tienen suficiente energía para superar esa repulsión. Cuando colisionan, se fusionan, liberando energía en el proceso. Esta energía mantiene la estrella brillando. Mantiene la presión que contrarresta la gravedad. Es el delicado balance entre colapso gravitacional y presión de radiación lo que define lo que es una estrella. Comparado con el resto de la estrella, el núcleo es compacto, denso y violentamente activo. Miles de millones de reacciones de fusión ocurren cada segundo, liberando energía equivalente a billones de bombas nucleares. Pero incluso este núcleo extremo es más pequeño que la órbita de Mercurio. Todo lo demás es envoltura, capas sobre capas de gas expandiéndose hacia afuera como los anillos de un árbol gigante. Diferentes reacciones nucleares ocurren en capas concéntricas alrededor del núcleo. Cada capa es un horno separado. Hidrógeno arde en 1900, una capa fusionándose en helio. Helio arde en otra más profunda, creando carbono y oxígeno. Más cerca del centro, elementos aún más pesados se forjan en procesos que requieren temperaturas cada vez más extremas. Cada capa contribuye energía que debe viajar hacia afuera, a través de todo el volumen masivo de la estrella. Este viaje toma tiempo, mucho tiempo. Un fotón generado en el núcleo de Stephenson 2-18 puede tardar cientos de miles de años en alcanzar la superficie. El fotón no viaja en línea recta. Es absorbido y reemitido. Rebota entre partículas. Cambia de dirección millones de veces. Lentamente, pacientemente, la energía migra hacia afuera. A medida que te mueves desde el centro hacia las capas externas, la densidad cae dramáticamente. No gradualmente, exponencialmente. El núcleo puede contener densidades de 100 gramos por centímetro cúbico. A medio camino hacia la superficie, eso cae a miligramos. En las capas más externas, la densidad es menor que el mejor vacío que podemos crear en laboratorios terrestres. Las capas externas se expanden hacia afuera, extendiendo masa sobre volúmenes inmensos que desafían comprensión. La gravedad apenas las mantiene en su lugar. De hecho, la atracción gravitacional en la superficie de Stephenson 2-18 es tan débil que es casi inexistente. Cálculos muestran que un humano de pie en su superficie, si tal cosa fuera posible, pesaría menos de 1 gramo, menos que una hoja de papel. Si el calor de millones de grados no te matara instantáneamente, si la radiación no te desintegrara, podrías casi flotar. Empujar suavemente con tus pies y despegar, escapando de la estrella completamente. Si promedias la densidad a través de todo el diámetro de Stephenson 2-18, el número es casi incomprensible. Es más baja que la atmósfera de la Tierra al nivel del mar por un factor de varios millones. Gran parte de su envoltura exterior es literalmente menos densa que el espacio vacío que rodea naves espaciales en órbita terrestre. La densidad promedio de Stephenson 2-18 es aproximadamente 1 millón de veces menor que el aire que respiras. La estrella es tan tenue que si pudieras cortar un cubo de 1 metro de su superficie
y traerlo a la Tierra, ese cubo contendría menos materia que un suspiro, menos moléculas que una sola respiración. Y sin embargo, esta estructura casi etérea, esta nube apenas más sustancial que el vacío, brilla con el poder de casi 500.000 de soles. Irradia más energía cada segundo que el Sol emitirá durante días. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede algo tan vacío ser tan luminoso? La respuesta está en superficie, no en densidad. Imagina dos hogueras. Una es pequeña, compacta, ardiendo intensamente. Cada centímetro cuadrado emite calor tremendo. La otra es vasta, extendiéndose sobre kilómetros, pero cada punto arde débilmente. La segunda puede emitir más calor total simplemente porque hay mucho más de ella. Stephenson 2-18 funciona según el mismo principio. Cada metro cuadrado de su superficie emite menos energía que la superficie del Sol. Mucho menos. Si pudieras estar en su superficie sin morir, sentirías menos calor de lo que sientes de un horno de cocina. Pero hay literalmente miles de millones de veces más metros cuadrados de superficie, cuatrillones de kilómetros cuadrados. El área superficial es tan vasta que incluso emitiendo débilmente por unidad de área, la producción total abruma. El resultado es una estrella que brilla con poder cegador, mientras permanece relativamente fría. Una estrella donde las leyes de la física se estiran hasta sus límites absolutos, pero no se rompen. Cada regla se aplica. Cada ecuación funciona. Pero el resultado desafía intuición. La respuesta está en un proceso llamado convección. Y en Stephenson 2-18, este proceso opera en escalas que quiebran la mente. En el interior profundo, las reacciones nucleares generan energía enorme. Cada segundo, el núcleo produce energía equivalente a millones de bombas de hidrógeno detonando simultáneamente. Esa energía masiva necesita escapar. No puede quedarse atrapada en el interior. Debe moverse hacia afuera. En las regiones internas de la estrella, la energía viaja como radiación pura. Fotones rebotando entre partículas atómicas. Un fotón es absorbido por un átomo. El átomo se excita, vibra. Luego reemite otro fotón en dirección aleatoria. Este proceso se repite billones de veces. Los fotones serpentean lentamente hacia afuera. Pero más lejos del centro, este método se vuelve ineficiente. El material en las capas externas es más opaco. Los fotones quedan atrapados, absorbidos y reemitidos tan frecuentemente que hacen poco progreso hacia afuera. Cuando la radiación no puede hacer el trabajo de transportar energía, la estrella encuentra otro camino. Comienza a hervir. Literalmente, enormes burbujas de gas caliente se forman en las profundidades. Estas burbujas son más calientes que el material circundante. Por lo tanto, son menos densas. La flotabilidad las empuja hacia arriba, como burbujas en agua hirviendo, pero en escala incomprensible. En Stephenson 2-18, una sola celda de convección, una sola burbuja ascendente, puede abarcar distancias más grandes que la órbita de Júpiter. Estamos hablando de estructuras de 1.000 millones de kilómetros de diámetro. Regiones enteras del tamaño de sistemas planetarios moviéndose como unidades coherentes. El gas caliente sube, asciende a través de cientos de millones de kilómetros. Cuando alcanza las capas externas, se encuentra con el espacio, se expande, se enfría. Al enfriarse, se vuelve más denso que el material circundante. La flotabilidad se invierte, comienza a hundirse, cae de regreso hacia las profundidades donde se calentará nuevamente. El ciclo se repite, una y otra vez, durante millones de años. Este es el mismo proceso que hace hervir agua en una olla en tu cocina. Pero la escala es literalmente astronómica.
El movimiento es lento comparado con agua hirviendo. Una celda de convección individual puede tardar meses o años en completar un ciclo. Meses para que el gas caliente suba desde las profundidades hasta la superficie. Meses más para que se enfríe y se hunda. Pero el movimiento es implacable, constante, transportando energía del interior caliente hacia el espacio frío más eficientemente que la radiación podría. Sistemas planetarios enteros podrían existir dentro de una sola pluma de gas ascendente. Imagina un mundo orbitando dentro de una corriente de material fluyendo hacia arriba, a través de una estrella. El paisaje cambiando lentamente a medida que nuevas celdas de convección se desarrollan y las viejas se disipan. El cielo nunca constante, siempre cambiando a medida que diferentes regiones de gas caliente y frío se mueven. La superficie de Stephenson 2-18 no es suave ni uniforme, es caótica, turbulenta, constantemente reformándose. Regiones brillantes marcan donde el material caliente está surgiendo desde abajo. Estas son áreas donde el gas acabado de llegar del interior más caliente emite más luz. Regiones más oscuras, más frías, marcan gas que ya ha emitido su energía y está comenzando a hundirse de vuelta hacia el interior. La superficie se agita lentamente como una olla gigante de sopa espesa hirviendo a fuego lento. Si pudieras observar Stephenson 2-18 en tiempo real durante años, verías patrones cambiando. Manchas brillantes apareciendo cuando nuevo material caliente alcanza la superficie. Esas manchas enfriándose gradualmente, oscureciéndose, eventualmente desapareciendo a medida que el material se hunde. Nuevas manchas brillantes apareciendo en otros lugares. El patrón nunca repite exactamente. Es caótico, pero no aleatorio, gobernado por física de fluidos en escalas que nunca observamos en la Tierra. La atmósfera extendida de la estrella se extiende millones de kilómetros más allá de lo que consideraríamos la superficie principal. No hay línea clara donde termina la estrella y comienza el espacio. Solo una transición gradual. La densidad disminuye lentamente. La temperatura cae. Eventualmente alcanzas un punto donde el gas es tan tenue, tan frío, que apenas interactúa con nada. Eso podría llamarse el borde. Pero es difuso, subjetivo, dependiente de qué instrumento estás usando para observar. Definir dónde termina realmente Stephenson 2-18 se convierte parcialmente en cuestión de convención científica. ¿Defines el borde como donde la densidad cae por debajo de cierto umbral? ¿Donde la temperatura alcanza cierto valor? ¿Donde la opacidad hace que la estrella se vuelva transparente? Diferentes definiciones dan diferentes respuestas, pero todas están en el rango de miles de millones de kilómetros. Todas sitúan a Stephenson 2-18 como la estrella más grande conocida por un margen significativo. Pero lo que hace a Stephenson 2-18 verdaderamente frágil es que está activamente perdiendo masa. Las capas externas están solo débilmente ligadas por gravedad. Pequeñas perturbaciones pueden levantar material completamente lejos de la estrella. Poderosos vientos estelares desprenden las capas externas al espacio. Stephenson 2-18 pierde más masa en un solo año que el Sol perderá durante millones de años. El polvo se forma en las capas externas de enfriamiento, granos microscópicos condensándose del gas. Este polvo absorbe luz de la estrella. La presión de esa luz empuja el polvo hacia afuera, y el polvo arrastra gas consigo. Con el tiempo, este proceso erosionará la envoltura masiva de la estrella. Stephenson 2-18 está cerca del límite superior de lo que permite la física estelar. Cualquier expansión adicional
debilitaría la gravedad superficial lo suficiente como para que la estrella simplemente se despedazara. No hay fuerza suficiente para mantener unidas las capas externas. El equilibrio que mantiene es temporal, delicado, inestable. La estrella existe en un punto de inflexión entre ser una estrella y convertirse en una nube de gas dispersándose en el espacio. Las estrellas como Stephenson 218 no nacen como gigantes. Nacen de manera violenta, pero relativamente compacta. En algún momento, hace aproximadamente 17 millones de años, una nube molecular gigante en la región que ahora llamamos el cúmulo Stephenson 2 colapsó bajo su propia gravedad. Esta nube contenía suficiente material para formar cientos o miles de estrellas. Pero ciertas regiones eran más densas que otras. Acumulaban material más rápidamente. Donde eventualmente se formaría Stephenson 2-18, la materia convergió. Gas y polvo fluyendo hacia adentro. El centro se calentaba a medida que la compresión gravitacional convertía energía potencial en calor. La temperatura subió. Y subió. Pasó 1000 Kelvin, luego 10.000. Cuando alcanzó varios millones de grados, algo extraordinario sucedió. Los núcleos de hidrógeno comenzaron a fusionarse. La fusión nuclear se encendió. Una estrella había nacido. Esa estrella joven era caliente, azul y ferozmente brillante. Mucho más pequeña que hoy. Quizás apenas 50 veces el radio del Sol. Pero su luminosidad era ya decenas de miles de veces la solar. Abrasadoramente caliente. Brillando azul-blanco con intensidad feroz. Su superficie superaba los 30.000 Kelvin, más caliente que casi cualquier cosa que experimentamos en la Tierra, excepto el interior de explosiones nucleares o plasmas de laboratorio extremos. La estrella inundaba sus alrededores con radiación ultravioleta masiva, fotones con energía suficiente para ionizar átomos instantáneamente, romper enlaces moleculares, destruir cualquier química compleja. El viento estelar que emanaba de esa joven estrella era feroz. Partículas cargadas aceleradas a velocidades de miles de kilómetros por segundo, fluyendo hacia afuera en todas direcciones, barriendo el gas y polvo residual que no había colapsado en la estrella, creando una burbuja en expansión de espacio despejado alrededor del objeto recién nacido. Cualquier planeta lo suficientemente desafortunado como para formarse cerca habría sido esterilizado antes de que la vida pudiera siquiera comenzar. La radiación habría despojado atmósferas en semanas o meses, no gradualmente durante eones, rápidamente, violentamente. Cualquier gas que intentara acumularse alrededor de un planeta joven habría sido ionizado y arrancado por el viento estelar antes de poder establecerse. Océanos, si hubieran existido, habrían sido evaporados en años. El agua molecular descompuesta en hidrógeno y oxígeno por radiación ultravioleta. Esos gases luego escaparían al espacio. Superficies rocosas habrían sido bombardeadas con tanta energía que se fundirían. Se convertirían en océanos de roca fundida. Magma burbujeante bajo un cielo abrasador. Incluso a distancias de varios billones de kilómetros, múltiples veces más lejos que Plutón, está del Sol. La radiación habría sido mortal para cualquier vida basada en química orgánica. Moléculas complejas se desintegrarían. Las cadenas largas de carbono necesarias para vida como la conocemos no podrían formarse. No podrían sobrevivir. El entorno alrededor de una estrella masiva joven es literalmente uno de los más hostiles que el universo puede producir. Más extremo que el interior de volcanes. Más mortal que explosiones nucleares sostenidas. Durante millones de años, aproximadamente 15 millones, la estrella existió en este estado violento. Pequeña comparada con su forma actual
pero incomparablemente más intensa. El núcleo funcionaba como un reactor de fusión masivo, ardiendo hidrógeno a temperaturas que alcanzaban 40 millones de grados Kelvin. A estas temperaturas extremas, la fusión procede a tasas fenomenales. Los protones, núcleos de hidrógeno, se mueven tan rápido que tienen tanta energía cinética que superan su repulsión electrostática, frecuentemente. Normalmente, dos protones se repelen. Ambos tienen carga positiva. Las cargas iguales se repelen según ley fundamental de electromagnetismo. Pero a 40 millones de grados, los protones se mueven a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Cuando colisionan, su energía cinética les permite acercarse lo suficiente como para que la fuerza nuclear fuerte, que opera solo a distancias extremadamente cortas, pueda agarrarlos y fusionarlos. El proceso libera energía. Mucha energía. Esa energía sostiene la estrella contra colapso gravitacional. El núcleo de la joven Stephenson 2A18 generaba energía a tasas que desafían descripción. Por eso las estrellas masivas viven vidas tan cortas comparadas con estrellas como el Sol. No es que tengan menos combustible. De hecho, tienen mucho más hidrógeno que el Sol, decenas de veces más. Pero lo queman tan ferozmente, tan rápidamente, a temperaturas tan altas, que lo agotan en una fracción del tiempo. El Sol quemará hidrógeno durante aproximadamente 10.000 millones de años. Stephenson 2A18 quemó el suyo en apenas 15 millones. Eso es 650 veces más rápido. Durante esos millones de años de juventud ardiente, la estrella permaneció relativamente estable. El balance entre presión de radiación empujando hacia afuera y gravedad tirando hacia adentro se mantenía. El núcleo ardía. Las capas externas se mantenían a distancia. La estrella brillaba ferozmente. Irradiaba energía. Convertía masa en luz, según la famosa ecuación de Einstein-E, igual a mc². Cada segundo, millones de toneladas de masa se convertían en energía pura en el núcleo. Esa energía viajaba hacia afuera, eventualmente alcanzando la superficie y escapando como luz y calor. En su juventud, Stephenson 2A18 era mucho más pequeña que hoy. Quizás solo unas pocas docenas de veces el radio del Sol. Pero era abrasadoramente caliente, brillando azul-blanco. Su superficie superaba los 30.000 Kelvin. Inundaba sus alrededores con radiación ultravioleta masiva. Cualquier planeta cercano habría sido esterilizado instantáneamente. La radiación habría despojado atmósferas, evaporado océanos, convertido superficies rocosas en vidrio fundido. Durante millones de años, la estrella existió en este estado, pequeña comparada con ahora, pero incomparablemente más violenta. Entonces, el hidrógeno en el núcleo se agotó. Ese fue el punto de inflexión. Sin fusión para contrarrestar la gravedad, el núcleo comenzó a contraerse. Al contraerse, se calentó. Eventualmente se volvió lo suficientemente caliente como para encender hidrógeno en una capa que rodea el núcleo. Esta combustión en capa libera incluso más energía que la combustión nuclear central. Esa energía masiva tiene que ir a algún lugar. No puede quedarse atrapada en el interior. Empuja hacia afuera contra las capas externas de la estrella. La estrella respondió de la única manera que podía, expandiéndose. Sus capas externas se inflaron hacia afuera, enfriándose a medida que se extendían más lejos del núcleo caliente. Durante miles de años, la estrella compacta azul se transformó en una supergigante roja. Esta expansión fue explosiva en cámara lenta. El radio aumentó por cientos de millones de kilómetros. Las temperaturas superficiales cayeron de 30.000 Kelvin a apenas 3.000. La estrella pasó de azul brillante a rojo profundo, de compacta y densa
a vasta y etérea. Este balance es extraordinariamente delicado. Las estrellas más pesidas que Stephenson 2-18 pierden sus capas externas demasiado rápido para expandirse tan lejos. Su radiación intensa simplemente desprende la envoltura antes de que pueda inflarse. Dejan atrás objetos compactos y ardientes llamados estrellas Wolf-Rayet. Las estrellas más ligeras nunca generan suficiente energía para inflarse a tales tamaños extremos. Permanecen relativamente pequeñas incluso en sus fases de gigante roja. Stephenson 2-18 ocupa una ventana, estrecha, donde expansión y retención están perfectamente equilibradas, donde la estrella es lo suficientemente masiva para generar energía enorme, pero no tan masiva que se despoje antes de expandirse. Pero la expansión no se detiene con la combustión de hidrógeno en capa. El helio en el núcleo eventualmente alcanza temperatura y presión suficientes para encenderse, fusionándose en carbono y oxígeno. Luego carbono arde en neón, neón en oxígeno, oxígeno en silicio. Cada nueva etapa de fusión altera la estructura interna, incrementa la producción de energía, impulsa mayor inestabilidad. El proceso construye un interior en capas, a menudo comparado con una cebolla. Cada capa quema un elemento diferente, mientras el núcleo crece más denso y caliente. Cada paso hacia elementos más pesados produce menos energía utilizable y dura por un tiempo dramáticamente más corto. La combustión de hidrógeno duró millones de años. La combustión de helio dura cientos de miles. Carbono arde durante siglos, silicio durante días. El reloj se está acelerando. La estrella está corriendo hacia un muro que no puede evitar. Ese muro es el hierro. El hierro se encuentra al final del camino nuclear. Fusionar hierro no libera energía, la consume. Cuando el hierro se acumula en el centro, la estrella pierde su fuente final de soporte. El horno nuclear se apaga. Stephenson 2-18 está actualmente en la fase de supergigante roja, quemando elementos más pesados en capas. Cada capa representa otra etapa de fusión, otro paso hacia el inevitable colapso. Esta fase dura quizás unos pocos cientos de miles de años, tal vez menos. En términos cósmicos, es una pausa fugaz antes de la catástrofe. Lo que tomó millones de años en las primeras etapas, ahora se mide en milenios o siglos. La estrella está viviendo en tiempo acelerado. Cada momento la acerca al fin. El fin llegará súbitamente. No habrá advertencia gradual. No habrá descenso lento hacia el silencio. Cuando suficiente hierro se forme en el centro, la física dictará colapso. En menos de un segundo, todo cambiará. El núcleo que ha resistido su propio peso durante millones de años cederá. La materia caerá hacia adentro a velocidades que alcanzan una fracción significativa de la velocidad de la luz. 70.000 kilómetros por segundo. Más rápido que la mente puede procesar. La gravedad comprimirá protones y electrones juntos contra toda resistencia, forzándolos a combinarse en neutrones. Este proceso libera neutrinos, partículas diminutas, casi sin masa, que raramente interactúan con materia ordinaria. Pero en el núcleo colapsante de una supernova se producen en cantidades tan vastas que llevan más energía en segundos que la estrella ha emitido como luz visible durante toda su vida de 17 millones de años. Es una liberación de energía que desafía descripción. El núcleo alcanzará densidades que solo existen en otros dos lugares en el universo: estrellas de neutrones y agujeros negros. Más de 1.000 millones de toneladas por centímetro cúbico. Un cubo de azúcar de este material pesaría tanto como toda la humanidad combinada. Protones, neutrones y electrones, normalmente separados por vastas distancias a escala atómica, son aplastados juntos. El espacio entre ellos colapsa.
la materia se comporta de formas que apenas entendemos. Los neutrinos escapan en todas direcciones, atravesando la masa masiva de la estrella como si fuera transparente, lo cual, para neutrinos, esencialmente lo es. Pero algunos neutrinos interactúan. Y cuando miles de billones de ellos fluyen hacia afuera simultáneamente, incluso interacciones raras se vuelven significativas. Los neutrinos depositan energía en las capas circundantes, calentándolas, agitándolas, preparando el escenario para lo que viene después. El núcleo en colapso no simplemente desaparece en un punto. Cuando alcanza densidad nuclear, comparable a la densidad dentro de núcleos atómicos individuales, algo extraordinario sucede. La materia no puede comprimirse más. No bajo estas condiciones. La física fundamental de la fuerza nuclear fuerte previene colapso adicional. El núcleo se endurece. Se solidifica en una estructura que resiste compresión adicional con fuerza inconmensurable. El material, aún cayendo, golpea este núcleo rígido. La colisión genera una onda de choque, una pared de presión y temperatura que se propaga hacia afuera. Esto marca el verdadero comienzo de la supernova. La onda de choque viaja a miles de kilómetros por segundo, rasgando a través de las capas de silicio, oxígeno, neón, carbono que rodean el núcleo. Cada capa aporta algo de resistencia, pero la onda es imparable. Para una estrella del tamaño de Stephenson 2-18, la onda encuentra un paisaje peculiar. Las capas internas son relativamente densas. Ofrecen resistencia. Ralentizan la onda. Pero más allá de cierto radio, la envoltura es vasta, pero increíblemente tenue. Más nube que estructura sólida. La onda de choque acelera a través de este material. Corre hacia afuera, rasgando a través de miles de millones de kilómetros de gas, calentando todo a su paso a temperaturas de millones de grados. Horas después de que comienza el colapso del núcleo, la onda alcanza la superficie visible, y entonces la estrella explota. O más precisamente, la luz de la explosión se vuelve visible. La superficie, previamente brillando en rojo profundo a 3200 Kelvin, súbitamente se calienta a decenas de miles de grados. La temperatura salta por un factor de 10 en minutos. El brillo aumenta exponencialmente. Por un breve periodo, medido en días o semanas, Stephenson 2-18 se convertirá en uno de los objetos más brillantes de toda la Vía Láctea. Superará miles de millones de estrellas ordinarias combinadas. Rivalizará con la producción de luz de galaxias enanas enteras. Desde la Tierra a 20.000 años luz de distancia, la explosión puede ser visible a simple vista a pesar del polvo interestelar pesado que normalmente la oculta. El polvo mismo se calentará por la radiación, brillando intensamente en luz infrarroja, creando una fuente infrarroja que domina esa región del cielo durante meses. Los astrónomos en la Tierra detectarán el evento primero en ondas gravitacionales. El colapso del núcleo sacude el espacio-tiempo mismo, creando ondulaciones que viajan a la velocidad de la luz. Detectores como LIGO o futuros observatorios más sensibles registrarán estas ondulaciones horas antes de que los fotones lleguen. Luego vendrán los neutrinos. Detectores enterrados profundamente bajo tierra captarán el pulso masivo de neutrinos. Finalmente, horas después, la luz visible alcanzará telescopios. Los espectros revelarán elementos pesados expulsados: hierro, níquel, cobalto, todos forjados en los minutos finales del colapso del núcleo. Silicio, oxígeno, carbono de capas más externas. La explosión dispersará a estos elementos a través del espacio interestelar a velocidades de 10.000 a 30.000 kilómetros por segundo, aproximadamente el 10% de la velocidad de la luz. Las capas externas serán lanzadas en todas direcciones.
formando una nebulosa en expansión de gas brillante. Lo que permanece después depende de cuánta masa queda atrás. Si suficiente material es expulsado durante la explosión, el núcleo se asentará en una estrella de neutrones. Un objeto del tamaño de una ciudad, conteniendo más masa que el Sol, girando cientos de veces por segundo, con campos magnéticos billones de veces más fuertes que el de la Tierra. Si demasiada masa permanece, la gravedad abrumará incluso la presión de neutrones. El núcleo colapsará más allá de cualquier punto de retorno. En un agujero negro. Stephenson 2-18 se encuentra cerca de este umbral. Su inmensa pérdida de masa antes de la explosión puede reducir el núcleo lo suficiente para formar una estrella de neutrones, o puede aún ser suficiente para crear un agujero negro. Las capas externas serán lanzadas al espacio a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Elementos pesados forjados en el núcleo de la estrella durante millones de años, y en la explosión misma se dispersarán. Carbono, oxígeno, silicio, calcio, hierro, materiales esenciales para planetas rocosos, ingredientes necesarios para vida como la conocemos. La estrella más grande conocida se convertirá en materia prima para futuras generaciones de estrellas y mundos. Durante miles de años después de la explosión inicial, los escombros continuarán expandiéndose, desacelerando gradualmente a medida que barren gas interestelar. Se enfriarán de millones de grados a miles, eventualmente a temperaturas donde moléculas pueden formarse nuevamente. El material expulsado se mezclará con nubes moleculares cercanas, inyectando elementos pesados en regiones donde nuevas estrellas eventualmente se formarán. Las ondas de choque de la explosión comprimirán estas nubes moleculares. La compresión puede desencadenar colapso gravitacional, iniciando nueva formación estelar. La muerte de Stephenson 2-18 sembrará literalmente el nacimiento de futuras generaciones de estrellas. Este es el ciclo fundamental de reciclaje cósmico. El universo no desperdicia nada. Cada átomo se usa, se transforma, se reutiliza en configuraciones diferentes. Las estrellas son hornos donde elementos ligeros se fusionan en pesados. Las supernovas son los distribuidores que esparcen esos elementos valiosos a través del cosmos. Sin estrellas masivas y sus muertes violentas, el universo consistiría solo de hidrógeno y helio, los únicos elementos producidos en el Big Bang. No habría carbono para moléculas orgánicas, no habría oxígeno para agua, no habría silicio para rocas, no habría hierro para núcleos planetarios o hemoglobina en sangre. Cada átomo en tu cuerpo más pesado que helio fue forjado en el núcleo de una estrella antigua y liberado en una supernova. Eres literalmente polvo de estrellas. Esta no es poesía, es física. El hierro en tu sangre que lleva oxígeno a cada célula fue creado en el núcleo colapsante de una estrella masiva hace miles de millones de años. El calcio en tus huesos que te permite moverte fue forjado en el horno nuclear de una supergigante roja. El oxígeno que estás respirando en este momento fue producido por fusión de helio en estrellas que murieron antes de que el Sol existiera. Los átomos que te componen han existido durante la mayor parte de la edad del universo. Han sido reciclados a través de múltiples generaciones de estrellas. Stephenson 2-18 contribuirá a este ciclo cósmico. Sus elementos dispersados flotarán a través del espacio durante millones de años. Eventualmente, se incorporarán a nuevas nubes moleculares. Esas nubes colapsarán. Formarán nuevas estrellas. Algunas de esas estrellas tendrán planetas. Algunos de esos planetas serán rocosos, compuestos en parte de materiales de Stephenson 2-18. Quizás miles de millones de años en el futuro,
vida surgirá en uno de esos mundos. Organismos cuyos cuerpos contienen átomos que una vez formaron parte de la estrella más grande conocida. La explosión de Stephenson 2-18 no amenazará la Tierra directamente. Estamos demasiado distantes. A 20.000 años luz, la radiación se habrá dispersado a niveles seguros mucho antes de alcanzarnos. Demasiado protegidos por el polvo interestelar denso que normalmente la oculta. Ese polvo absorberá la mayoría de la radiación peligrosa. Pero el evento importará de una manera más profunda y fundamental. Contribuirá a la evolución química continua de la Vía Láctea. Enriquecerá las nubes de gas de las que se formarán futuras estrellas en esa región de la galaxia. El remanente dejado atrás dependerá críticamente de cuánta masa queda después de la explosión. Stephenson 2-18 ha estado perdiendo masa durante toda su fase de supergigante roja. Vientos estelares han erosionado su envoltura. Parte de esa masa ya flota en el espacio interestelar. Cuando la explosión ocurra, más masa será expulsada. La pregunta es cuánto queda unido al núcleo colapsado. Si suficiente material es expulsado durante la explosión, dejando menos de aproximadamente 3 masas solares en el núcleo, el resultado será una estrella de neutrones. Un objeto extraordinario. Del tamaño de una ciudad, típicamente 20 kilómetros de diámetro, pero conteniendo más masa que el Sol entero. Densidad tan extrema que una cucharadita pesaría tanto como el monte Everest, girando cientos de veces por segundo, con campos magnéticos billones de veces más fuertes que el de la Tierra. El objeto más denso en el universo, aparte de agujeros negros. Si demasiada masa permanece, más de aproximadamente 3 masas solares, la gravedad abrumará incluso la presión de neutrones. La fuerza nuclear fuerte, que previene colapso, adicional a densidades nucleares, será superada. El núcleo colapsará más allá de cualquier punto de retorno. En un agujero negro, una singularidad donde la materia se comprime a densidad infinita, donde el espacio-tiempo se curva tan extremadamente que ni siquiera la luz puede escapar. Stephenson 2-18 se encuentra cerca de este umbral crítico. Su inmensa pérdida de masa anterior a la explosión puede reducir el núcleo lo suficiente para formar una estrella de neutrones. O puede aún ser suficiente masa para crear un agujero negro de varias masas solares. No podemos predecir con certeza qué ocurrirá. Demasiadas variables. Cuánta masa se pierde en los vientos estelares finales. Cuánta energía depositan los neutrinos en las capas externas. ¿Cómo exactamente procede la onda de choque? Estas incertidumbres hacen que el resultado final sea impredecible. Solo la observación nos dirá. Y esa observación puede ya haber ocurrido, o puede estar aún por venir. Aquí está lo que hace este descubrimiento verdaderamente inquietante en un nivel más profundo. La estrella que observamos hoy, brillando en datos infrarrojos, no es la estrella como existe ahora en este momento. Es la estrella como era hace 20.000 años. Cuando los humanos en la Tierra apenas estaban comenzando a formar las primeras civilizaciones permanentes. Cuando nuestra especie estaba pintando en paredes de cuevas, cazando mamuts, inventando agricultura. La luz que nuestros telescopios capturan hoy salió de la superficie de Stephenson 2-18 hace 20.000 años. Ha viajado a través de la galaxia durante 200 siglos, mientras nuestra especie evolucionaba culturalmente. Construía ciudades, desarrollaba lenguaje escrito, inventaba ciencia. Finalmente construía telescopios infrarrojos capaces de detectar su señal débil. El colapso del núcleo puede ya haber ocurrido hace miles de años. La supernova puede ya estar en marcha. Los fotones, llevando noticias de esa muerte, pueden ya estar cruzando el espacio hacia nosotros.
acercándose a la Tierra a 300.000 kilómetros por segundo. O la estrella puede persistir por otros 100.000 años o más antes de colapsar finalmente. No podemos saber. No podemos ver el presente de Stephenson 2-18. Solo su pasado distante. La estrella más grande conocida vive detrás de una cortina de tiempo, así como de polvo. Su estado actual está oculto por la velocidad finita de la luz. Somos como observadores viendo una película retrasada. La acción que vemos puede estar muy desactualizada respecto a lo que está sucediendo realmente ahora. Y aquí está la pregunta final que mantiene a los astrónomos despiertos. ¿Es Stephenson 2-18 realmente la más grande? La Vía Láctea contiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Muchas se encuentran detrás de polvo aún más grueso que las nubes que ocultaron Stephenson 2-18 durante milenios. Las regiones más internas de la galaxia, más cerca del centro galáctico, están envueltas en polvo tan denso que incluso luz infrarroja tiene dificultad penetrando. Hemos medido los tamaños de solo una fracción diminuta de supergigantes rojas, con suficiente precisión para hacer comparaciones verdaderamente confiables. Tal vez unos pocos cientos de miles a lo sumo, de 400.000 millones de candidatos potenciales. El poseedor del récord que conocemos puede no ser el verdadero campeón absoluto. Puede simplemente ser el primero que pudimos ver claramente con nuestros instrumentos actuales. Puede haber estrellas aún más grandes ocultas en regiones tan polvorientas que permanecen invisibles incluso para nuestros mejores detectores infrarrojos. O puede haber estrellas en otras galaxias, en el grupo local o más allá, que son más grandes pero están demasiado distantes para medir con la precisión necesaria. Los modelos de evolución estelar basados en física fundamental sugieren que las estrellas no pueden expandirse indefinidamente. Hay límites físicos. A medida que una supergigante roja crece, su gravedad superficial se debilita. Eventualmente se vuelve tan débil que ni siquiera puede retener las capas externas contra la presión de radiación y vientos estelares. La pérdida de masa se acelera dramáticamente. Vientos estelares pelan las capas externas más rápido de lo que la expansión puede añadirles. La estrella alcanza un tamaño máximo donde crecimiento y erosión se equilibran. Más allá de ese punto crítico, mayor expansión se vuelve físicamente imposible. La estrella simplemente no puede sostenerse contra su propia radiación. Stephenson 2-18 probablemente está cerca de ese límite teórico absoluto, cerca del tamaño máximo que la física permite para cualquier estrella bajo cualquier circunstancia. Si esa conjetura es correcta, entonces incluso si hay estrellas más grandes ocultas en polvo denso, no pueden ser mucho más grandes, quizás 10 o 20% mayores a lo sumo, no el doble o triple del tamaño. Las leyes fundamentales de física estelar imponen límites duros que ninguna estrella puede violar. Pero hasta que observemos más supergigantes rojas en regiones oscurecidas, con la misma precisión que hemos logrado para Stephenson 2-18, no podemos estar absolutamente seguros de que hemos encontrado el límite verdadero. La búsqueda continúa. Nuevos telescopios infrarrojos más sensibles están siendo construidos. Técnicas de procesamiento de datos mejoran cada año. Eventualmente, penetraremos regiones aún más polvorientas. Mediremos estrellas aún más distantes. Y tal vez, solo tal vez, encontraremos algo aún más grande. O confirmaremos que Stephenson 2-18 realmente representa el límite superior de tamaño estelar. Lo que hace a Stephenson 2-18 profundamente significativa no es solo su estatus como poseedor del récord. Es lo que nos enseña sobre límites fundamentales.
El universo permite que las estrellas crezcan a tamaños que desafían comprensión humana. Tamaños donde sistemas planetarios enteros cabrían dentro de sus atmósferas. Pero no permite que crezcan para siempre. Hay un límite. Les permite arder con el poder de cientos de miles de soles. Pero solo brevemente en tiempo cósmico. Unos pocos millones de años a lo sumo. Un parpadeo comparado con la edad del universo de 13,8 millones de años. Y el universo permite que observadores diminutos, criaturas de carne y sangre, orbitando una estrella modesta en los suburbios galácticos, descubran estas verdades profundas. A través de paciencia, matemáticas, instrumentos construidos con ingenio e inteligencia, y luz que ha viajado durante milenios a través del vacío para finalmente golpear nuestros detectores. Ese es quizás el verdadero milagro. No el tamaño de Stephenson 2-18, sino el hecho de que somos capaces de medirlo, de entenderlo, de situar su existencia dentro de un marco de leyes físicas que se aplican universalmente. La estrella más grande conocida arde esta noche, oculta de ojos humanos por paredes de polvo antiguo, pero revelada a través de comprensión científica, a través de telescopios que ven lo que los ojos no pueden, a través de ecuaciones que conectan observaciones con realidad física. Y al descubrirla, aprendemos no solo cuán grande puede ser el universo, aprendemos cuán lejos puede llegar la curiosidad humana cuando construye herramientas para ver lo invisible, cuando se niega a aceptar que algo está permanentemente oculto, cuando insiste en encontrar respuestas incluso cuando las preguntas parecen imposibles de responder.